lengua y lo vamos a hacer con Nekane Parejo. Es profesora titular en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga. Imparte docencia en la UMA desde 2002. Tiene 3 sexenios reconocidos por CNAI. Cualquiera que estemos en la universidad sabemos que eso es sangre, sudor y muchas horas y mucha silla también, ¿no? Ha dirigido nada menos que 9 tesis doctorales en 3 universidades diferentes. Imparte docencia en 3 másteres, un máster universitario en cinematografía de la Universidad de Córdoba, creación audiovisual y artes escénicas en la Universidad de Málaga y máster en comunicación digital y audiovisual del Instituto de Estudios Cajasol en Sevilla. Forma parte del doctorado interuniversitario en comunicación de las universidades de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla, donde imparte clases y es miembro de la comisión académica. Desde su fundación en 2010 es directora de la revista Fotocinema. Los que estamos en el área de fotografía, cine y demás, estamos obsesionados con la revista. O sea, por favor, públicame, porque es una de las grandes revistas que tenemos en el área, diría que la mejor, y por tanto, pues dura, claro, pues que tiene que ser así. Es autora de 4 libros y más de 50 publicaciones científicas. Ha formado parte de comisiones de evaluación de profesores titulares, agregados y contratados doctor en las universidades del País Vasco, Valencia, Jaume I de Castellón, Rey Juan Carlos de Madrid y Málaga, y es evaluadora de proyectos de investigación de la ANEP desde 2015. Sus principales líneas de investigación son la historia de la fotografía y las relaciones entre la fotografía y cine. Así que, bueno, no voy a decir que va a ser la mejor, ¿verdad? Porque está feo, ¿no? Dado que el congreso es muy grande y viene mucha gente, pero ¿qué voy a decir yo, que soy de fotografía también, y que es una alegría y un honor tenerla para nosotros, además tan en familia. Muchas gracias. Bueno, gracias Pilar, estoy absolutamente abrumada, ¿eh? El papel lo registra todo, ¿eh? Bueno, como estamos tan en familia, no sé si... Sí, mejor, ¿no? Igual allí al final no. Esto. Bueno, en primer lugar agradecer al Congreso Internacional sobre la imagen que me haya invitado en esta 14ª edición. También a todos los asistentes, ¿no? Sobre todo dada la hora que es, ¿no? Y que, bueno, muchos llevan aquí desde las 8 de la mañana, ¿no? Yo pues les voy a hablar de imagen, les voy a hablar de paisaje, les voy a hablar de paisaje deteriorado, les voy a hablar de las fotografías de estos paisajes, ¿no? Hace, bueno, pues unos minutos, curiosamente, hablaba con Araceli Rodríguez Mateos, que estará mañana, y comentábamos que ella mañana va a hablarles sobre el retrato del siglo XIX. Y bueno, en cierta manera puede ser complementario lo que vamos a hablar, y desde luego desde el paisaje, porque después de todo, evidentemente, pues en el siglo XIX, que como bien saben es cuando se inventa la fotografía, resulta que lo primero, las temáticas más habituales eran por una parte el retrato y por otra parte el paisaje. Sí es verdad que efectivamente el paisaje nos lo habían contado, y nos lo habían contado los libros, pero claro, los libros teníamos que imaginar. El paisaje posteriormente nos lo habían pintado, pero no era tan exacto como llega a ser la fotografía. Y cuando llega la fotografía, evidentemente, se convierte en el auténtico sustituto de lo que puede ser la imagen que nos va a mostrar. Bueno, desde luego la nitidez de una fotografía es indiscutible, ¿no? Y es ahí, en ese momento, cuando hay una serie de, podemos decir, de exploradores que se dotan de una cámara fotográfica y unos fotógrafos que se convierten en exploradores. Es decir, que siguiendo las palabras de Arago, cuando decía fotografiad todos los jeroglíficos que encontréis en Egipto, se lanzan por el mundo a los lugares más recónditos para hacer fotografías que posteriormente las traerán a sus congéneres. Es decir, en cierta medida lo que ocurre es que, y eso no ha cambiado nada, se trata de fotografiar para que otros vean.
Lo que sí va a cambiar, yo efectivamente voy a empezar en este siglo XIX, pero lo que sí va a cambiar, y lo veremos al final, es las motivaciones dentro del paisaje. No voy a tener tiempo, por supuesto, a hacer un recorrido exhaustivo de principio a final, pero sí, bueno, un poquito de lo que es el siglo XIX y luego posteriormente la tendencia más actual. En el siglo XIX va a haber tres destinos que van a ser considerados los más demandados. Por un lado Roma como fuente del clasicismo, como fuente del arte. También las propias ciudades como París o Londres, ¿no? Sobre todo porque en esos momentos se plantea una reconstrucción urbanística, están cambiando todos los planes y desde ese cambio de los planes, pues claro, hay que fotografiar todo aquello que pudiera desaparecer. Y finalmente el destino más exótico de todos, que no es otro que aquel que acaba en China, pero que empieza en el sur de España por el tema de lo árabe, luego en el norte de África, Marruecos, Argelia, Siria, Palestina, hasta llegar a China. El viajero, el fotógrafo de paisajes, fotógrafo viajero en aquellos momentos, es un fotógrafo que dedica 2 años, una media de 2 años, está estudiado a pasar el tiempo allí para familiarizarse con el paisaje y con los lugareños, ¿no? Quizá, como decía, el sitio más curioso al que se desplazan 60 fotógrafos europeos va a ser China, y no quiero entrar mucho en ello, pero sí decir una cosa importante, y es que hay una diferencia muy grande entre los fotógrafos autóctonos de allí y los que llegan para mostrar las imágenes, porque resulta que los autóctonos no conocían la cámara oscura, que los occidentales desde Leonardo da Vinci ya conocían. Entonces ahí se produce un intercambio bastante importante, porque por otra parte en Oriente estaban muy acostumbrados a lo que era imagen y texto, cosa que nosotros no estábamos tan acostumbrados. Bueno, y damos un salto importante, curiosamente, y este salto importante nos lleva a hoy en día, y nos lleva precisamente a uno de los géneros más importantes o más recurrentes, que es aquel que dice que el protagonista de la fotografía actual es el medio ambiente. A partir de ahí nos encontramos con fotógrafos como Sebastião Salgado, nos vamos a encontrar con Gary Grass, nos vamos a encontrar también con James Balogh y nos vamos a encontrar con Edward Burtynsky. Todos ellos tienen en común cosas y también difieren. Difieren sobre todo en su planteamiento. No es lo mismo el planteamiento que va a tener Sebastião Salgado, que es un planteamiento que podemos decir que parte de la belleza, que parte no solo de la belleza, sino que parte de buscar aquellas imágenes las cuales el hombre no llega a esos lugares recónditos nuevamente. Es decir, se asemeja mucho al siglo XIX y también desde un planteamiento de absoluta belleza en cuanto a la concepción. Luego tenemos otros planteamientos más científicos, no es el caso de James Balogh, que es el caso de Grass, que lo que hacen van a ser una fotografía científica, ¿no? Por ejemplo, el primero lo que nos muestra va a la Antártida, coloca unas cámaras fotográficas y va viendo cómo desciende el nivel de nieve, ¿no? Cómo el cambio climático un poco quiere científicamente probar esto a través de la imagen. Por otra parte, finalmente tenemos a Edward Burtynsky, pero es en quien me voy a centrar esta tarde aquí. ¿Qué tienen en común? Pues tienen en común que la mayor parte de estos fotógrafos en realidad lo que tienen es una intención crítica. Confían, creen, y eso lo plantearé al final como debate, en que el visionado de estas imágenes lo que va a conseguir es que se genere una conciencia ecocrítica, una conciencia ecológica. Y precisamente eso es lo que Burtynsky nos plantea, ¿no? Nos dice que se trata de un instrumento comunicativo que el objeto va a ser potenciar la continuidad de los recursos que en estos momentos, contamos, podemos decir. ¿Vale? Pues nos vamos a centrar en Edward Burtynsky.
Eduard Burtynsky, en principio, bueno, si acudimos a su página web, tiene muchísimos proyectos. Entonces, pero aquí nos vamos a centrar en prácticamente los dos últimos. Por un lado, en Wata, de 2013, y por otro lado, en Anthropocene Project. El primero de ellos cuenta con una exposición increíble de fotografías en gran formato, un formato muy amplio, que luego pasaron a ser catálogo. Vemos ahí la portada del catálogo, que se va a publicar también en 2013, y una película, tenemos aquí, Watermark, que nos va describiendo absolutamente todo su trabajo. El siguiente proyecto es prácticamente, cuenta con lo mismo, es decir, una exposición, también formatos muy grandes, un catálogo que se hace de esa exposición y también una película, The Human Epoch, una película que va recorriendo todos esos lugares y vamos viendo, curiosamente, cómo se van haciendo todas esas fotografías. Es más, en este caso, ¿no?, va a compartir dirección con Jennifer Bates-Wall y también con Nicolas Penzier. Es un clásico, ¿no? A todo esto es verdad que tendríamos que sumar un documental que hizo anteriormente, es un documental de 2006, que es Paisajes alterados, que es de donde parte absolutamente todo este trabajo que él está realizando en estos momentos. Bueno, para hacer esta investigación, bueno, a partir de una clasificación de elaboración propia, lo que hice es contemplar las aportaciones de Gisela Jeffes en políticas de la destrucción, poéticas de la preservación, apuntes para una lectura ecocrítica del medio ambiente en Latinoamérica. Aquí esta autora lo que nos dice es que existen tres tropos ambientales o medioambientales que van a ser la destrucción ambiental por un lado, por otro lado la sostenibilidad y finalmente la preservación. En palabras de ella, que tenemos ahí en pantalla, va relacionando cada uno de estos con una serie de imágenes que vamos a reconocer claramente, ¿no? Nos dirá que, por un lado, tenemos el vertedero de basura, la práctica del reciclaje y la imaginación utópica. Y que, mientras el vertedero de basura a lo que evoca es a esa destrucción medioambiental, la práctica del reciclaje sugiere la sostenibilidad y la imaginación utópica la preservación del medio ambiente. Claro, para hacer esta investigación, el problema surgía en la tercera categoría, porque la tercera categoría que nos plantea Jeffes es demasiado abstracta. Y entonces hemos tenido que acudir a María Antonia Blanco cuando nos habla se desvincula de esa imaginación utópica para hablarnos de la materialización visual. Porque ella lo que dice es que lo sublime en el paisaje antrópico a través de la fotografía actual es esa materialización visual, ¿no? Y después de todo eso nos dice que, un poco por explicarlo mejor, que advirtiéndonos de circunstancias catastróficas relacionadas con el efecto de la humanidad en la Tierra, no obstante, la intención del artista es presentar la belleza del paisaje. Bueno, claro, esto nos puede sonar a lo que estaba comentando antes de Sebastião Salgado, pero no es eso. Burtynsky lo que hace es precisamente lo que dice María Antonia Blanco, es decir, coge paisajes absolutamente deteriorados y a partir de esos paisajes absolutamente deteriorados les imprime belleza. Es decir, no coge paisajes bellos, paisajes que no han sido pisados por el hombre para mostrarnos la belleza. Quiero hacer esta aclaración desde el principio para llegar finalmente a las conclusiones. Bueno, también nos han servido las aportaciones de Benedict Ramat cuando dice, bueno, en su libro Hacia un arte del antropoceno, cuando se pregunta, ¿no?, cómo funciona la llamada fotografía antropocena. Y también se pregunta si la fotografía antropocena es lo mismo que la fotografía de la naturaleza o la fotografía ambiental. Claro, porque quizá, si lo pensamos bien, la fotografía de la naturaleza
nos remite a esa fotografía de los fotógrafos del siglo XIX. La fotografía ambiental nos remite a Salgado, pero la fotografía antropocena es la que nos remite precisamente a Eduard Burtynsky. He ahí un poquito el cambio. Bueno, el vocablo se acuña en el 2015 en un blog por una fotógrafa, Christine Wilson, que de lo que nos habla es que son imágenes de paisajes a escala inhumana, es decir, y luego volveremos sobre esto, un planeta global, industrial y mecánico que está absolutamente dominado por los humanos. Tras esta presentación, esta introducción, en realidad lo que nos planteamos aquí de manera general es de qué manera se relacionan o nos interrelacionan las imágenes de Burtynsky con las inquietudes medioambientales. Y de manera más concreta tenemos que determinar cómo se establece ese discurso entre lo que es arte y lo que es documento en esta temática medioambiental. Y por otro lado, ver o determinar cuáles son las fórmulas de representación que emplea para cada uno de esas categorías que hemos seleccionado, la destrucción medioambiental, la sostenibilidad y la preservación. Bueno, pues todo eso es a lo que hay que contestar. Pero antes de contestar a todo esto, me gustaría un poquito decir quién es Eduard Burtynsky. Eduard Burtynsky es un fotógrafo canadiense. Es un fotógrafo que empieza haciendo imágenes como las que estamos viendo en pantalla, es decir, imágenes de paisajes, lo que él denomina paisajes intactos. En cierta medida tiene que ver con esos paisajes que hablábamos de Salgado, ¿no? Pero, curiosamente, él dice, ¿no?, en un momento dado, y leo sus palabras, dice: salí fuera e hice esta imagen de la hierba brotando en primavera al lado de un camino. Entonces salí durante años intentando fotografiar el paisaje prístino. Pero como fotógrafo artístico, de algún modo sentía que no iba a funcionar, que habría problemas para hacer una carrera de fotógrafo artístico. Esto mismo nos lo plantea cuando acepta el premio Ted Prize, que es un premio que se da en Estados Unidos, lo da una asociación sin ánimo de lucro, es un premio de $100.000 que desde el año 2005 se está dando a aquellos que estén proporcionando ideas que renueven o transformen la humanidad. Entonces se lo dan a él ese año, el primero, y se lo dan al cantante Bono también. Bueno, a lo que vamos. Entonces, él da una conferencia que se llamó Inspirado por la naturaleza, y ahí es donde nos va a contar precisamente todo esto, ¿no? Por otro lado, resulta que en la película Paisajes alterados también comienza con este mismo discurso, ¿no? Y es más, va a ser el hilo conductor de toda la película mientras él va contando lo que es su trayectoria. Bueno, ¿quién es Burtynsky? Burtynsky tiene, contado por él, tiene dos puntos de inflexión que él llama epifanías. La primera de las epifanías, de la cual no hay fotos, en las dos, qué curioso, fíjense, iba conduciendo. Entonces, la primera, que es de 1981, lo que ocurre es que va conduciendo por Pensilvania y se pierde y se encuentra en una ciudad, no una ciudad, sino en un espacio, porque no es una ciudad, un entorno minero absolutamente destrozado. Y entonces él piensa, bueno, eso le sirve de motivo de inspiración para los paisajes industriales que hará posteriormente. La segunda epifanía, que se produce muchos años después, pues que se produce en el 1997, también, insisto, va conduciendo y empieza a reflexionar sobre las utilidades del petróleo. Él dice que es una epifanía petrolera, ¿no? Y entonces dice pues, ¿por qué no hago una serie que se llame Oil, ¿no? Y estudio todos las casuísticas que puede tener el proceso de explotación del petróleo. Y bueno, ahí tenemos imágenes de las autopistas, de todo eso, que va a ser un poco su trabajo. Entre tanto, es decir, entre 1981, entre la primera epifanía y la segunda epifanía, no está parado, sino que va a hacer bastantes más obras, ¿no?
Tenemos series como Railcats, sobre la que volveremos, Honestes, Mainz y China. En concreto, las imágenes de China son muy curiosas porque nos muestra cómo las edificaciones tradicionales están siendo sustituidas o comparten espacio con los rascacielos que se están construyendo, pero además a una velocidad absolutamente impresionante. También nos muestra cómo se construye la presa de las Tres Gargantas. No sé si han oído hablar de este proyecto, supongo que sí. Es la presa más grande que hay en el mundo en estos momentos. Es más, si esa presa tuviera un problema, habría un terremoto de lo grande que es. Pues bueno, él en la película Paisajes alterados va mostrando cómo se construye esa presa. Es muy llamativo porque vemos a la gente cómo destruye sus propias casas. De hecho, se destruyeron 13 ciudades que parece, y 1 millar de pueblos, que parece que no es poco, ¿no? Bueno, pues esto es lo que entre medias tenemos. En cualquier caso, dentro de las series que se pueden encontrar en su web, podemos decir que no son compartimentos estancos en ningún caso. Es decir, y algunas son larguísimas. Yo, por ejemplo, por eso he traído esta de las minas, ¿no? Porque empieza en el 83 y sigue hasta el 2007. Estamos hablando de 24 años. 24 años fotografiando el estado de minas en todo el mundo. Pero lo mismo nos va a pasar con Wata, nos va a pasar con Oil, nos pasa con absolutamente todas, ¿no? Bien. Volviendo al proyecto que nos interesa, ¿no? Volviendo a esos dos proyectos, decir que, Water tenía esa película, Watermark, pero que comienza con un encargo que se le hace desde National Geographic para que fotografíe el tema del agua en California. Hace unas fotos y cuando llega a revelarlas, claro, Jennifer Biswal, que es con quien trabaja siempre, dice: este es el tema, realmente este es el tema, tenemos que trabajar, hay un potencial increíble. ¿Por qué? Porque no solo se pueden estudiar los usos o las funcionalidades del agua, sino también la escasez del agua, también los deterioros que se pueden producir por el agua. O sea, la temática se puede dividir en cantidad de subtemáticas. De hecho, aquí a mí me ha agradado traer estas fotografías, un poco también de otra presa, ¿no? No de las Tres Gargantas, de Nosi-Holandi, que nos muestra cómo... Bueno, aquí en realidad estamos viendo... es algo muy curioso, es lo siguiente. Vamos a ver, en las fotografías, eso es algo que no he comentado, pero sí quiero comentar, en las fotografías Burtynsky casi nunca retrata personas. No retrata personas porque él piensa que sus fotografías son a gran escala, y si sus fotografías son a gran escala, pues las personas le van a quedar muy pequeñitas. Pero es que además, cuando aparece alguna, aparece muy pequeñita, pero aparece como una metáfora, porque cree que, dicho de una manera sencilla, que las personas son el granito de arena que contribuye a este deterioro ecológico, ¿vale? Entonces, a partir de ahí... ¿Y por qué comento esto? Comento esto porque en las fotografías no vemos personas, pero en la película sí estamos viendo personas, y las estamos viendo turistas fotografiándose delante de estas presas. Lo que vemos en realidad es lo que en China, en esta presa en concreto, en una semana de junio y una semana de julio, es decir, en la época de las inundaciones, se abren estas presas para que salgan con muchísima fuerza el agua, y la gente va a fotografiarse delante del agua, ¿no? Bien, esto en principio. Bueno, tenemos Watermark. La diferencia también es que aquí vemos el agua turbia, en la película lo vemos todo como mucho más, menos pantanoso, ¿no? Otro tema importante en relación al agua que se me había olvidado es que el tema surge por lo siguiente. Es verdad que Jennifer Biswal le dice: este es el tema. Es verdad que le piden un encargo, pero anteriormente él estaba fotografiando unas minas de oro en Australia, y allí es donde coincide con un periodista, y este periodista a su vez le narra una historia que es la siguiente. Le dice: pues fíjate que estaba en Adelaida y me pedí una cerveza y me pedí un vaso de agua. Entonces me acabé la cerveza y dejé medio vaso de agua.
Y entonces el camarero me dijo, no, bébase usted el vaso de agua, porque el agua es algo sin lo que no podemos vivir. Con la cerveza, sí, podemos vivir sin cerveza, ¿no? Y entonces, claro, a partir de ahí, de esta anécdota que le cuenta este periodista, él es cuando empieza a reflexionar sobre la importancia del agua, ¿no? Y de construir un corpus de trabajo en el cual el agua sea el protagonista. En otros casos, ¿no? En el caso del proyecto Antropoceno, también hemos dicho que parte de una serie fotográfica, pero curiosamente se parte de una historia fotográfica con el propósito de mostrar de forma visual una investigación científica. ¿Esta investigación científica en qué consiste? Es una investigación científica que algunos expertos internacionales consideran que estamos inmersos en una época en la cual, época que denominan antropoceno, en la cual el hombre es el verdadero culpable del cambio climático, de las alteraciones que se están produciendo con respecto a la temperatura a nivel mundial. Luego hablaremos del Holoceno y demás. Todo esto nos lleva, por otra parte, a revisar unos planteamientos anteriores. Los planteamientos son de Alexander von Humboldt y, fíjate, unos planteamientos hace ya 2 siglos. Este señor ya advierte del cambio climático que se estaba provocando, curiosamente, en Venezuela. Hay un lago, que es un lago que se llama el lago Valencia, y él estudia cómo, en un momento dado, los europeos que están deforestando la zona están influyendo en los cambios que se están produciendo, cambios ecológicos, cambios de temperatura y demás. Bueno, en cualquier caso, estamos ante una denominación, lo que es antropoceno, que por primera vez no se dice hasta el año 2000. Es una denominación que acuña el Premio Nobel de Química, Paul Crutzen, para reemplazar al Holoceno, que era la denominación anterior. Bien, por lo tanto, tenemos que tener claro que, por un lado, tenemos el Holoceno, que se hace un estudio sobre él, y lo que pasa es que el problema radica en que resulta que no se sabe exactamente, o no se sabía exactamente en qué fecha acaba ese Holoceno. En la película de Human Epoch, que lo he dicho antes, pero se rodó durante 4 años en todos los continentes, menos en Antártida, se da ya por cerrado el periodo del Holoceno y se argumenta que desde el año 2009 un grupo de científicos ha decidido investigar si nuestros 12.000 años de época geológica, el Holoceno, ha terminado. Después de 9 años de investigación, la evidencia muestra que hemos dejado el Holoceno y entrado en el Antropoceno, porque los seres humanos y sus sistemas han marcado la Tierra más que los procesos naturales. Aquí en pantalla tenemos estas minas de mármol de Carrara que dan cuenta precisamente de eso, dan cuenta de las agresivas formas de trabajo actuales, formas de trabajo que se realizan a través de gigantescas excavadoras, y ya el proceso artesanal ha quedado de un lado, ¿no? En la misma línea que esto nos vamos a encontrar con grandes extensiones de terreno alterados por plantas industriales, aquí estas factorías de Texas, ¿no? Ya vamos viendo cómo poco a poco, cada vez, y lo vamos a ver cada vez más, estas extensiones van a ser mayores. El tema de la globalización y el punto de vista cada vez se va a convertir en un punto de vista más alto y los cambios cada vez van a ser más gigantes. De hecho, estas mismas imágenes que vemos aquí, las vemos en la película, son una toma nocturna, pero es exactamente la misma imagen. Y en esta toma nocturna, una voz narradora nos va diciendo cosas como que, no quiero asustar, pero que los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera son más altos que en cualquier otro momento en los últimos 66 millones de años. Esto ha puesto a nuestro sistema climático en un estado que no tiene análogo para las proyecciones de futuro. En definitiva, que tanto las fotos como el documental lo que quieren es erigirse en una memoria visual del antropoceno, ¿no?
podemos decir que es una arqueología reprobatoria, dicho de otra manera, ¿no? Para despertar el espíritu ecocrítico. Bien, pero volvamos un poco a lo que nos llevaba, ¿no? a ese, porque yo a veces me voy un poquito por los derroteros, ¿no? a esos objetivos que estaban planteados, ¿no? Bien, para responder a cómo se interrelaciona, cómo se relaciona la belleza y el documento, no solo nos hemos servido de María Antonia Blanco, sino que también de Jean-François Chevrier, cuando dice que el paisaje es un paisaje de la contemplación, que el paisaje es un arte de la descripción y que además puede aportar informaciones precisas sobre la sociedad y también sobre los modos de vida. También Joaquín Araujo nos habla de esto. También nos habla del poder de la fotografía, de cómo la fotografía tiene el poder de combinar información con arte, ¿no? El contenido imaginario conduce al conocimiento y al mismo tiempo, como todas las formas de arte, a la apreciación estética. Es verdad que también hay detractores de esto. Recordemos a Susan Sontag. ¿Qué nos decía Susan Sontag? Susan Sontag nos decía que la belleza en el encuadre podía coartar la concienciación de la sociedad al ver literalmente, leo literal, el tratamiento de la belleza al que somete este medio, a lo retratado, elimina su fuerza acusadora. Podemos decir que estaría en contra de todo lo que Burtynsky está haciendo, que es efectivamente lo contrario, ¿no? Bueno, por lo tanto, tenemos que revisar un poco la obra de Burtynsky y también qué es lo que piensa Burtynsky de todo esto, ¿no? Porque esta tensión que se produce entre lo que es arte y lo que es documento va a estar muy presente en toda su obra, pero también va a estar muy presente en él, ¿no? Y él nos dice, mi forma de despertar conciencias es mediante mis fotografías. Creo que tengo una posición privilegiada para hacerlo y la estoy aprovechando. Es verdad que pueden provocar una contradicción, porque las imágenes son estéticamente atrayentes. ¿Pero qué hago?, se pregunta. ¿No hago nada atractivo? Creo que este tipo de contradicción también existe en mi trabajo. Muchos vivimos en la culpa perpetua. ¿Pero por qué dice esto de la culpa perpetua? Dice esto porque cuando hace estas declaraciones, él todavía hacía fotografía con película analógica. Y cuando estaba fotografiando Minas de Plata, decía, bueno, igual, en fin, la película tiene plata, ¿no? Decía, igual estoy denunciando esto, ¿no? Un poco tiene que ver con eso, reconocido por él, ¿eh? No es que lo diga yo, ¿no? Bien, bueno, por lo tanto, las declaraciones que él hace, lo que nos dejan clarísimo es que él deliberadamente explota conscientemente el paisaje mediante fórmulas artísticas. Es decir, él sabe lo que está haciendo para cautivar al espectador, ¿no? Esto nos llevaría también a pensar cuáles son los referentes de Burtynsky, ¿no? Y si tiene o antecedentes de Burtynsky, ¿no? Y quién se inspira a él, si ha habido gente entre media que haya trabajado todo esto. Yo he traído algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este de Watkins, ¿no? En el cual, bueno, pues efectivamente él mismo, Burtynsky, dice que se inspiró, ¿no? Que cuando él ve en el Museo Metropolitano de Arte las fotografías de Watkins, dice, oh, esto es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Y empieza a trabajar en ese sentido, en las explotaciones mineras y sobre todo todas las que tienen que ver con el ferrocarril. Antes he mencionado Railcats como una de sus primeras series y precisamente aquí tenemos esa comparación, ¿no? Entre lo que, bueno, tenemos las imágenes de Watkins, pero hemos visto antes las de Railcats, ¿no? Si nos detenemos, quizá tendría que volver o tendría que... Un segundo. Aquí está. Aquí tenemos la comparativa, ¿no? Claro, estéticamente son absolutamente distintas, ¿eh? No tiene nada que ver. Pero tenemos que fijarnos en una cosa, ¿no? El título de Railcats no tiene nada que ver con la estética, ¿no? En realidad nos está diciendo algo muy claro, ¿no? Nos está hablando de las proporciones de esa ladera y cómo las proporciones de la montaña
empatan con el minúsculo tren que estamos viendo ahí a la derecha, ¿no? Bueno, podemos decir que mientras vemos la magnitud de la naturaleza, por otro lado, estamos viendo cómo esa magnitud de la naturaleza está siendo profanada por la tecnología. Y eso precisamente es lo que estaba denunciando años atrás, ¿no? Watkins, ¿no? Estoy pasando. 5 minutos, bueno, pues vale. Bien, otro de los... Paso rápido. Otro de los referentes, tenemos la exposición de New Topographics, en este caso, bueno, pues lo mismo, ¿no? Van a ser 168 imágenes de 10 autores diferentes que, bueno, tanto Robert Adams como Nicholas Nixon van a mostrar su desacuerdo con la alteración del paisaje. Lo vemos aquí en estas comparativas, ¿no? Distintas estéticas, pero la misma intencionalidad, es decir, un trasfondo sobre las acciones del hombre y el territorio. En esta misma línea nos vamos a encontrar con los Betzer. Los Betzer tienen mucho que ver porque también hacían series. Ellos hacían series en el mismo encuadre. No es el caso de Burtynsky, pero sí nos encontramos con que los motivos van a ser los mismos, es decir, esa arqueología, esa noción del paisaje, ese rescatar todos esos elementos que pueden ser motivos de deterioro. Lo vemos también en August Sander. También Burtynsky dice que se sintió inspirado por la imagen que vemos a la izquierda, una imagen de la cual nos habla de las relaciones ópticas y nos habla también de las líneas geométricas, vemos el punto de fuga, vemos la falta de paisaje, ¿no? que es abrumador. Bueno, la diferencia entre los antecedentes anteriores y Burtynsky es que este no solo cataloga y denuncia, sino que él nos habla de belleza, siempre, y además nos habla de una belleza desde el desasosiego. Podemos decir que percibimos lo bello en un estado de alarma permanente, inmersos en un escenario de espacios afectados por la industrialización, pero siempre es de esa belleza, como vemos en este río de plomo, ¿no? Donde, bueno, nos sentimos atraídos, que eso es lo que él quiere, pero no solo que nos sintamos atraídos, sino que a la vez posteriormente uno sienta cierto reparo, podemos decir, y diga, igual no debo disfrutar de esto, ¿no? Finalmente, en cuanto a esas formas de representación, independientemente de que estemos hablando de la destrucción medioambiental, del reciclaje o de la preservación, lo que nos vamos a encontrar es que hay unas fórmulas que va a emplear siempre. ¿Cuáles van a ser estas fórmulas? La primera de ellas va a ser la calidad técnica, que es, ya he hablado antes de unos formatos muy grandes, unos formatos en los cuales se aprecia claramente el detalle, independientemente de que sea analógico o sea digital, ¿eh? En ambos casos va a trabajar igual. Los tamaños que van desde el 1,5 metros por 1,80 hasta los 2,5 metros, o sea, son grandísimos, ¿no? Luego, por otro lado, también las nuevas tecnologías, es decir, el trabajar con los últimos modelos de cámaras, ¿no? Cuando se están haciendo estas fotos que tenemos aquí, que son las de un vertido de petróleo en México, él ya cuenta con una Hasselblad de 50, estamos en 2010. Para el siguiente proyecto, para WhatsApp, ya tendrá la de 60, ¿no? Con lo cual, estamos hablando precisamente de muchísima calidad. Otra de las fórmulas que utiliza van a ser los elementos compositivos. Dentro de los elementos compositivos nos vamos a encontrar sobre todo con la toma panorámica. Dentro de la toma panorámica, claro, pues va a tener que utilizar grúas, va a tener que utilizar helicópteros, utiliza drones, y todo eso evidentemente con una precisión. Helicópteros, como en China no puede alquilar helicópteros, es cuando intenta hacerlo con drones, también helicópteros desde control remoto, desde su Hassel, con lo cual bueno, aquí lo vemos, ¿no? En este Buell, que no es otra cosa que una cisterna de agua del siglo XII, donde ya, sin saber lo que era la sostenibilidad, ya se guardaba el agua. También nos vamos a encontrar, voy a ir un poquito rápido y acabo ya, con composiciones geométricas,
Unas composiciones hechas desde el cielo, como estamos viendo, construidas por formas, construidas por diseños y demás. Y nos vamos a encontrar también con otro aspecto importante, es que poco a poco sus fotografías van a parecer pinturas, van yendo hacia lo que es lo pictórico. Lo vemos aquí precisamente en los monegros, pero lo vemos también aquí, ¿no? En esta imagen de este árbol de San Felipe en México, que en realidad no es un árbol, en realidad es un río con sus afluentes que ha acabado siendo un árbol, ¿no? También otro tema importante es que suprime el horizonte en muchos casos, y esto lo vemos aquí, pero ya lo había hecho con anterioridad, ¿no? Y lo vemos en estas series que tienen que ver con las minas de potasio de los Urales, fotos que se han hecho, y lo vemos en esta última. Estamos hablando ya de fotos en 3D, fotos que se toman como bidimensionales, en las cuales se usa la fotogrametría y se mapea, y finalmente lo que se hace es una fotografía en 3 dimensiones. Conclusión de todo esto, y abro un poco el turno de debate. ¿Qué hemos visto aquí? Pues bueno, que en líneas generales las fotos de Burtynsky las podemos catalogar por un lado como documento, pero también como unas fotos de plena belleza, ¿no? Hemos visto también la contradicción que surge en él, contradicción que surge con sus imágenes y contradicción que nos surge a nosotros. Recapitulando, tendríamos que retomar las aportaciones de la fotógrafa Christine Wilson, del que hemos hablado antes, cuando se refiere al fotógrafo del Antropoceno como aquel cuyas imágenes registran paisajes a escala que el ojo no puede ver y cuya degradación parte del planteamiento globalizado. Y es que Burtynsky dispone de una tecnología que le permite ver más que su propia visión, y realmente ese es el cambio, ¿no? Y aquí es donde abro el debate, ¿no? Sí, bueno, un poco para saber si este modo, no sé qué piensan ustedes, si este modo de representación cuenta con la eficacia suficiente como para no solo concienciar. Y volvemos al siglo XIX, porque en el siglo XIX lo único que se quería, y con esto en plan circular termino, lo que se quería era informar, se quería documentar, se quería mostrar aquello que no se había visto. Pero Burtynsky y otros fotógrafos ecológicos, como queramos llamarlos, ecofotógrafos, lo que están haciendo es documentar y también quieren concienciar. Bueno, no sé si... Se me ha ido un poco, disculpa, se me ha ido un poco el tiempo, me he puesto ahí. Muchísimas gracias, Nekane. Súper interesante, además. Me he quedado con la parte, sobre todo, esta última de la tecnología, claro, que importante es el medio de registro para conseguir ciertos objetivos. A veces no lo tienes hasta que no lo ves, o a veces no lo puedes conseguir hasta que encuentras el medio adecuado. Eso es así. Yo voy a abusar de mi posición y voy a responder a ese gancho que nos has tirado de si van a concienciar con estas imágenes y con esta tecnología. No. Creo que no. Esto es como las fotos de guerra, ¿no? Claro, ¿no? sí. Es lo mismo. También Susan Sontag hablaba de la inmunización después de exponernos a determinadas imágenes. Vemos imágenes bellísimas de paisajes en peligro, y cada vez con mejor tecnología, con unos enfoques más científicos pero también estéticos, con un esfuerzo por parte del fotógrafo que es un esfuerzo también científico, investigador, y aún así lo presentan desde la belleza. Pero es que el ser humano ahora mismo me parece que no sé si mantenemos la capacidad de reaccionar más allá de una chispa interior y dar un paso a la lucha real, es decir, a
no nos vamos a ir todos a la Antártida a lo mejor, pobre Antártida ya tiene suficiente. Arruinaríamos la Antártida. Efectivamente, pero ir a una asociación, aportar algo... es un pensamiento quizás un poco pesimista, pero si algo lo puede conseguir es la fotografía, eso y el audiovisual. Sí. Pero me parece que el ser humano tiene muchas batallas y no se está dando cuenta que la principal y la de la supervivencia pasa por la naturaleza. Efectivamente. Por casa. Es que no hay otra. La casa. Vamos, sí. El ejemplo del agua es algo... Claro, vamos, o sea, vamos, claro. La sequía, está... Yo de todas formas... No es que quiera ser optimista, que comparto bastante contigo, ¿no? Pero a mí, como este es un congreso internacional y hay distintas nacionalidades, yo no sé cómo se ve desde fuera todo esto. Yo creo que quizá en Occidente se están haciendo algunos esfuerzos de reciclaje mínimos, pero por lo que me cuentan, claro, esto no sirve de nada si hay otros lugares en el mundo que esto no es así. Que son los más contaminantes y no hace... Claro, no lo sé cómo se ve esto. La audiencia, tenemos 6 minutos antes de la exposición, pero podemos continuar abajo, podemos continuar, vamos a bajar a y media a inaugurar la exposición, pero nos quedamos charlando. Esto se puede continuar tanto esta tarde como mañana. Adelante. Como pregunta / comentario, porque pensando también en este ejercicio del concientizar al respecto, me llama la atención quizá cómo podría estar operando lo que son los medios de difusión de estas imágenes. Pensando que al final estas publicaciones o estas exposiciones se siguen moviendo, se siguen moviendo en círculos quizá académicos, intelectuales o incluso artísticos que quizá no llegan a otros círculos sociales, como quizá podría ser el caso del activismo en espacios públicos. No sé si puede haber una cierta incidencia o influencia respecto a los espacios sociales en los cuales se estarían moviendo estas imágenes. Yo creo que, vamos a ver, no, yo creo que las imágenes de Burtynsky no pertenecen al medio académico, ni mucho menos. Es decir, que se exponen en todo el mundo, en grandísimas galerías, en los mejores museos. Todas sus películas han sido estrenadas de manera muy... Lo que pasa es que quizá no sea un tema lo suficientemente atractivo o no tenga la promoción suficiente. Con respecto a la calle, pues claro, yo no sé muy bien, claro, si esto es que lo que cuesta esto es imposible exponer en la calle. Tengo esa sensación, ¿no? No sé. También puede ser que no es no ficción, ¿no? Y entonces todo lo que sea no ficción cuesta. O sea, incluso Leonardo DiCaprio se ha involucrado desde hace años en la causa medioambiental y ha rodado cortos y documentales. Es Leonardo DiCaprio, es que vende muchísimo. ¿Quién ha visto esos documentales aquí? Es que es no ficción y huimos un poco de la realidad. Es que yo creo que ese es el problema. Quizá, no sé, quizá también yo tengo un poco el sesgo de que por lo menos lo que sucede en Chile es que, claro, este tipo de discusiones no llegan a otros espacios sociales y cuando llegan pasan, así como siguiendo la línea de Leonardo DiCaprio, pasa lo que pasa en esta película Don't Look Up, que al final no se cree o se pasa como ya, pero sí falta tiempo. Entonces, por lo menos lo que sucede en mi contexto social es ese, que este tipo de discusiones se conocen pero no llegan básicamente hacia otros círculos sociales, por mucho que exista la difusión a nivel más comunicacional. Entonces por eso pensé que quizá en la parte medio de difusión también podría estar influenciando en si alcanzan o no alcanzan a concientizar. Yo creo que no, y insisto en que no. Lo que pasa es que, claro, toda difusión es buena, claro, por supuesto, sin duda, pero la página web de este señor está traducida a todos los idiomas. Es que no sé, está ahí. Y aquí en Europa tenemos una red de centros de arte contemporáneo, museos públicos y privados, CaixaForum y bancos y cajas que te hacen exposiciones en la calle cada 2x3. O sea, en septiembre fui a mi pueblo, Castrurdiales, allí arriba, o sea, y estaba, creo que era la Caixa con fotografías de lo que el ojo no ve, que era sobre animales y medio ambiente, unas imágenes bellísimas allí en el paseo marítimo. Pero ¿alguien de los miles de visitantes que lo vieron
hicieron ese clic de más allá de ¡ay, qué imagen tan bonita! ¡Qué pena que este pájaro esté en extinción! Y luego en la cerveza de después pasas a la parte activa, pero yo creo que eso es el ser humano. Yo creo que no es lo que el ojo no ve, sino lo que el ojo no quiere ver, También. como bien decía. Sí. ¿No? Muchas gracias. Vamos a dejarlo aquí, pero continuamos abajo. Vamos a hacer unas breves palabras de presentación de la exposición, pero por supuesto creo que Nekane estará ahora abajo y se puede continuar. Muchísimas gracias por venir, muchas gracias por apoyar las conferencias en español. ¡Yay! Y muchas gracias a Nekane.